está con nosotros Alberto Sánchez Aizcorbe. Alberto Sánchez Aizcorbe ha sido un exitoso alcalde en La Victoria y ahora candidatea a Lima, va por Lima, por el partido Fuerza Popular. Alberto, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Cecilia, una vez más. Una vez más, con una experiencia importante, gestionar Gamarra, ¿es como gestionar Lima? En realidad La Victoria es una especie de laboratorio. He dicho Gamarra cuando tendría que haber sido toda la razón. Recuerdo una universidad me presentaron como el arquitecto de Gamarra, el alcalde de Gamarra, perdón. Entonces me sorprendió esa identificación, pero está bien, porque es una como le llaman, un emporio, con una fuerza enorme que se ha levantado contra todas las dificultades sin mayor apoyo del gobierno. Es un ejemplo, y un ejemplo que lo estamos tomando para el plan de gobierno de Fuerza Popular. O sea, una de las columnas, de las 5 columnas que he planteado para el trabajo, una es justamente el desarrollo a través de las pequeñas y medianas empresas, pero con ese ejemplo de emprendimiento de Gamarra. Así que estamos de acuerdo en eso. En eso estamos de acuerdo. Sí, pues es que lo que transmite, esa fuerza que transmite se devora todo lo demás. Yo imagino que los vecinos de La Victoria claramente hacen sus distinciones, pero los demás, los otros, los que vivimos en los distintos distritos de Lima, vemos allí una enorme fortaleza, claramente. Así es, sí, y desgraciadamente no se explotó como debiera, no se trabajó como debiera. La Victoria está muy, muy descuidada, o sea, encontrar lo que se encontró ya es historia. No quiero mirar para atrás, sino lo que viene para adelante. En este momento viene una serie de proyectos de edilicios, de construcción de edificios, hasta de más de 30 pisos, y eso es ¿por qué? Porque hay confianza en La Victoria, porque se ha producido un cambio. La Alcabala, por ejemplo, es un índice, ¿no?, de que empieza a haber un movimiento que no se ha dado todavía en La Victoria. Pero, en fin, yo creo que estos avances corroboran, ¿no?, el hecho de que en La Victoria se está logrando dar el paso a la modernidad, que es lo que buscamos para Lima. Bueno, es muy interesante porque los candidatos esta vez tienen experiencia. Eso es cierto, o sea, casi todos son alcaldes, han sido alcaldes, o lo son, sí. ¿No es cierto? Y eso, claro, pues les da a los ciudadanos, nos da a los ciudadanos, a los electores, bueno, no van a volver a pasar que van a convertirnos, ¿no es cierto?, en tubos de ensayo. Bueno, ya hay experiencia. Eso es cierto, son varios los candidatos en este momento que tienen pergamino, la mayoría, que pueden hacer las cosas bien, y lo importante es que se expresen, ¿no? Que no digo que empiecen a analizar los planes de gobierno, cada uno, sino que nos pongamos de acuerdo en ciertos lineamientos, ¿no? Es decir, yo creo que esos lineamientos deben darse, deben aceptarse, y no suceda lo que sucedió cuando la alcaldesa Villarán toma las riendas, que es desconocer el trabajo que había venido haciendo no la municipalidad anterior, no la administración anterior, sino el gobierno central, ¿no? El gobierno central ya había trazado en decreto supremo 056 las 5 líneas que después se convirtieron en 6 por otras razones, para completar el esquema, pero eran 6 líneas que debían hacerse de tren eléctrico, del sistema del tren eléctrico. Y eso lo interrumpen, empiezan a cuestionar, y algo que nos preocupa es que en febrero del 2012, el presidente de la República, junto con el primer ministro y el ministro de Transportes, anuncian la construcción del subterráneo del Callao a Ate. Entonces era una decisión tomada por la cintura, de este-oeste, aunque Lima crece de arriba abajo, pero ya tenemos el eje norte-sur, y esos son en términos generales 2 grandes líneas de tren de sur a norte y 2 grandes líneas de este-oeste aproximadamente, más complementos en otro sentido para llegar al aeropuerto. Pero lo importante es que estaba definido, y en vez de continuar con la política que retrocede, se detiene, se opone la Municipalidad de Lima, ¿no? Se pierde tiempo,
Y pasa casi un año. Y en vez de usar el gobierno, el mismo sistema que había usado el gobierno anterior, que era efectivo, que en poco tiempo, sin trabas, sin burocracia, se había completado primero la línea 1 hasta la avenida Grau y después hasta San Juan del Lurigancho. En vez de tomar ese camino, empiezan a hacer estudios, que es un poco lo que nosotros tenemos terror, porque empiezan las apreciaciones, empiezan las contrataciones, empiezan las discusiones, se cambia la ruta, y a todo esto la Municipalidad de Lima oponiéndose a la continuación del tren eléctrico y pensando que el tema se puede solucionar, o el problema del tráfico que todos sufrimos se puede solucionar en superficie. Es un error enorme. Entonces eso debe cambiarse, deberíamos discutir todos los candidatos en este momento, decir, esta es la solución y hagamos la política a 25 años. Hay un problema con el tema de los Juegos Panamericanos. Sí, pues exactamente. Los Juegos Panamericanos, y acabamos de ver la experiencia de Dilma Rousseff en Brasil. Ahí está. Ahora la gente está más enojada que antes, porque encima les han metido una patria dura. Yo he visto qué coincidencia que el 5 de octubre también van a ser las elecciones en Brasil. Es lo más probable ahora que después de este 7-1 Dilma Rousseff pierda las elecciones. Es posible, porque tiene un peso muy fuerte el fútbol en Brasil. ¿Cuánto le va a costar, no? 5 de octubre, entonces, si nos referimos a los Juegos Panamericanos, se han perdido 9 meses, no ha pasado nada, ni siquiera se ha conformado la comisión que debe preparar los Juegos. Entonces, yo estaba analizando ahora en la tarde los circuitos del tren eléctrico y cómo debemos completar nosotros 2 líneas más para el año 19 y atendemos con eso más de la mitad de las sedes principales del Centro de Deporte con el sistema de trenes. Y eso es necesario. Y no debe perderse tiempo. Y debe hacerse como se hizo y cómo se convocó la línea 1. Nosotros debemos fijarnos la fecha del año 19 para terminar las líneas 2 y 4. Y con eso cubres, con la línea 1, 2 y 4, el 64% de los puntos de los Panamericanos, o sea, de las sedes donde se van a jugar todos. Donde se van a jugar todos. Y eso debe ser muy claro. Ahora, esa debe ser una voluntad que deben expresar todos los candidatos. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra? A ver, planteando un poquito las personalidades de las personas con las que vas a competir, Alberto. En realidad, no digo que me desanimo, nunca me desanimo, no. Soy optimista por naturaleza. Y desgraciadamente lo que veo es que cada uno se arrincona en su lugar, ¿no? Y como que el símbolo es muy importante, por ejemplo, ¿no? Y yo quiero proteger mi símbolo, entonces no puedo compartir. Y esos los símbolos, ¿no? El símbolo de tu partido son a veces un impedimento para que hayan asociaciones, se formen unidades que en este caso no tienen que ver con la política nacional, sino con la política municipal. Y esto yo creo, si se lograra, pero pese a mi optimismo, en esto soy un poco pesimista, ¿no? El hecho de conocer la realidad, por ejemplo, la formación de las mancomunidades, ¿no? que tanto importancia le dio la alcaldesa Villarán, no funciona. Pero las mancomunidades sí tienen éxito en otros lugares. Hace muy poco tuvimos aquí a un gerente de una mancomunidad en Ancash, que ha logrado realmente cosas excepcionales para varios distritos. Y entonces uno piensa, ¿por qué no pueden funcionar aquí? No entiendes. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para la mancomunidad Lima Centro y empiezan a retirarse sin razones, ¿no? Diciendo no avanzan, no se necesitan, pero porque no pusieron el empeño, ¿no? Hay distritos, por ejemplo, que han estado en la mancomunidad, que siguen estando, y de las cuotas, de 12 cuotas, han pagado una. Entonces, ¿cómo quieren que funcione una mancomunidad? Y empiezan los pequeños celos, las pequeñas suspicacias de que, bueno, si este señor preside la mancomunidad, probablemente después quiere presidir la municipalidad provincial, y después qué intereses tendrá, legítimos, ¿no? Porque la ambición es legítima, pero no se llega a concretar. La ambición es legítima, pero la
la angurria no. Bueno, y ahí es cuando empiezan los problemas, claro, en la ciudad. Cuando empieza la angurria, es cierto. Y en el caso de Lima, claro, somos 42 distritos. Más los 7 del Callao, porque no podemos diferenciar, es una sola ciudad. Entonces estamos hablando de 50 cabecitas, más la provincial. Entonces es difícil manejar así la ciudad. Yo creo en ese sentido que sí, las mancomunidades deben manejarse, y entonces el alcalde provincial puede entenderse con 5 cabezas más, que a su vez transmiten a las otras cabezas de los distritos. Pero eso, en fin, hay que trabajarlo. Quizá tome un tiempo, quizá sea un proceso, pero mientras tanto tenemos que ir tomando decisiones de la ciudad en conjunto. Ahora, en términos ya prácticos, todos los ciudadanos estamos clamando realmente seguridad, medidas, coordinaciones, por lo menos buenas actitudes, ¿no es cierto? Pero, siendo honestos, lo que un alcalde realmente puede hacer para ayudar a la seguridad y para ayudar a sanar los espíritus y los nervios de los ciudadanos de Lima es ordenar el tránsito, que las congestiones de tráfico, por lo menos qué sé yo, sepamos a qué horas no debemos pasar por ciertos lugares. Pero es que ya cada vez la situación es peor y no tenemos una oferta todavía. No, es que en eso hay que ser también muy claro, ¿no? Nosotros permitimos, por ejemplo, que entren todo tipo de camiones atraviesen la ciudad. Yo lo he conversado en un momento con el viceministro de Transportes y le digo, ¿por qué no se toman las medidas? Los grandes camiones ya no pueden entrar a la ciudad. Esos dificultan mucho el tránsito. En La Victoria los sufrimos muchísimo. Camiones de 6 ejes, a veces con acoplados. A las 12 del día. Y entran a cualquier hora. Sin problema. Pasan por todo, estacionan ahí. Tenemos acoplados que se dejan mientras se vuelve a cargar para que después regrese el camión. Entonces las pistas no resisten esos pesos. Los puentes tampoco. El puente de Dueñas ha fallado porque han pasado pesos que no deben pasar por ese puente. Entonces tú debes controlar y eso. ¿No se puede organizar turnos? Turnos por un lado, después controles para que no ingresen estos camiones y se queden en puertos secos fuera de la ciudad. No digo alejados, sino en el perímetro. Entonces, de ahí pasan camiones pequeños a abastecer. Entonces, esa es una medida que se debe tomar, pero hay, no sé, un temor a enfrentarse a los gremios de los camiones, de los propietarios de camiones que quieren hacer trabajar libremente y no sujetarse a reglas. Eso es un tema. Pero en la ciudad ya no puede más. Pero no, la superficie ya no Por lo menos los turnos son urgentes. Turnos también. Por la noche los contenedores, por la noche los camiones de 6 ejes tendrán que hacer turnos distintos y organizarse, pero ya la ciudad no puede más. Y plantear estos puertos secos. Y hay uno al sur que he visto muy importante. Ahí debe llegar a la mercadería y de ahí debe ser trasladada con pequeños camiones. Después darle prioridad, no digo exclusividad, pero sí prioridad al transporte del ferrocarril que atraviesa la ciudad, que es un solo eje. Hay que tener controles para que el tren pueda ir a mayor velocidad y pasar el mayor número de concentrados, por ejemplo, y también de carga de pan llevar, de tubérculos, porque hay que tener en cuenta que el flete en tren era, no sé ahora cómo será, era el 55% del costo en camión. Y el camión puede seguir funcionando perfectamente bien, pero quizá en algunas zonas abastecer al tren y el tren pasar a la ciudad. Y eso no afecta mayormente el tránsito, ¿no? Mejor dicho, va a mejorar el tránsito. Hay varias medidas que se pueden tomar. Para eso necesitamos un líder, porque la única manera de enfrentar el poder de estos gremios que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana y a manejar presionando, y si no de otra manera, a las autoridades, ¿no es cierto? La única manera es con la opinión pública. La única manera es el liderazgo de la autoridad que se respalda en la opinión pública.
está la opinión pública dispuesta a apoyar. Lo que necesita son buenas propuestas. Pero yo estoy seguro de eso, y eso se ha demostrado en muchos aspectos. Mira, el tema concreto de la parada. Un año para convencer a la alcaldesa de que la persona que había puesto al frente no era la indicada y que se tenía que hacer el traslado y que Santa Anita estaba lista, y al final, un año y medio después, se hace una operación improvisada, que después felizmente se corrigió. Pero eso ha sido una traba enorme para el desarrollo del distrito que tengo a cargo, como también para la ciudad. Entonces, todas estas medidas, estas decisiones, que además deben ser apoyadas por el gobierno, porque si el gobierno no apoya el tema de la seguridad decididamente, no hay la posibilidad de que los alcaldes lo hagan, porque no tienen las herramientas ni la función misma, aunque siempre dicen que el alcalde es el responsable. Yo creo que ahí hay una división importante, que hay que darle prioridad número uno a la seguridad como al transporte. Son los dos temas, creo que fundamentales para tomar el Lima. Lima es una gran factoría, Alberto. Lima es una gran factoría. Somos un pueblo de emprendedores, y aquí hay una gran concentración. Y entonces se empieza a trabajar en un distrito, hasta la mitad del producto, esos productos se trasladan hacia otro distrito, se les da un acabado, terminan cruzando durante el día la ciudad. ¿Cómo organizar eso de tal manera que le vaya mejor a todos? Claro, es que eso es lo que se llama en términos generales, no el transporte, sino la movilidad urbana. La ciudad continuamente está en movimiento, y no solamente es el movimiento de pasajeros, de automóviles, vehículos, sino de mercaderías. Entonces ahí no hay una visión clara, y hay una serie de autoridades que tienen que ver en la materia. Hay que crear, y todos están de acuerdo, pero hay que tomar la medida de la autoridad autónoma, única, una unidad, una cabeza que tuve. Yo soy de opinión de que debe asumir la alcaldía metropolitana, pero en fin, discútase, pero eso tiene que ser. El mismo tema de la Costa Verde, por ejemplo, que no, habiéndose aprobado una visión muy clara, moderna, de crear ciudad al pie del acantilado, respetando el acantilado, pero con una visión clara para la inversión pública, para que eso se pueda mantener, pese a que había sido aprobada, 2 años después se anula todo. Pero es una vía. ¿Qué es para ti la Costa Verde? Es una de las preguntas que les hago a todos mis invitados que pretenden la Municipalidad de Lima, porque yo creo que hay una gran confusión en este momento. En este momento, para la actual administración, la Costa Verde es un espacio de recreación fundamentalmente. ¿Qué es para ti? Es, en parte, recreación. Ahora, es un pedazo, digamos, de playa continua, no más de 20, 15 kilómetros, que se puede utilizar. Entonces, no es el gran espacio de recreación de la ciudad. Tiene que extenderse hacia el sur y hacia el norte, hacia Ancón y hacia el sur, hacia Lurín, y por eso se estaba trabajando este malecón que está inconcluso, porque ya para una población de 10 millones no te alcanza, no es el espacio de playa que se pretende. Pero también es una vía rápida, natural. Sí, pero... Y une definitivamente desde la punta y el Callao, si se termina pronto esa ampliación de la carretera, con Chorrillos, y podríamos realmente facilitarle la vida a muchísimos limeños. Sí. Yo recuerdo, hasta los años 50, fin de los 50, tú podías salir de la punta y llegar a Miraflores por todo el malecón. Después fue abandonado, se fue destruyendo y ya no funcionó. Esto no sé si en este momento la autoridad que está a cargo podría reconstruir el malecón por la parte alta, y tendrías por abajo no una vía rápida. Yo ahí discrepo. Yo creo que debe ser una vía, no digo lenta, pero sí no rápida. O sea, es la única vía que no se cruza. No se cruza. Que tú puedes ir de frente, que no tienes que parar en los semáforos. Pero si tú mantienes una velocidad de 35 kilómetros promedio, es suficiente para que no sea una vía peligrosa. Si tú dices que esto es una zona de recreación, van a estar los bañistas, los tablistas, va a haber mucha actividad deportiva, no puedes poner una vía rápida.
en una vía rápida es peligrosa, ya han habido varios accidentes, entonces tenemos que tener una línea tranquila, ¿no? El otro día, cuando anuncia el presidente regional junto con el presidente de la República que se habían iniciado los trabajos desde la punta, veo que dicen que en 24 minutos vamos a poder unir un extremo al otro, y eso requeriría aproximadamente ir a 66 kilómetros promedio. Es una velocidad alta, porque en algunos momentos para tener ese promedio es muy alto. Promedio. Por ejemplo, un subterráneo sin interrupciones, el promedio que va es a máximo 45 kilómetros por hora. Y con eso tú unes un extremo al otro de Lima en media hora, 40 minutos, sin interrupciones. Si lo haces en una pista que tiene autos, que tiene cruces, para llegar a un promedio de 66 vas a tener que ir en momentos a 80, 100. ¿Se puede soñar con un tren? El tren que pueda, sin interrumpir la zona de recreación, servir para transportar, para unir rápidamente o al nivel que tú recomiendas toda esa parte de la ciudad? Yo pensé en un momento que el tren ligero, el tren moderno, nuevo, es decir, el tranvía moderno, que es un tren pues, que va casi a nivel del suelo, silencioso, eléctrico, pueda cubrir esa zona. Pero ese tren no va a ir más de promedio de velocidad, puede llegar a los 80 kilómetros por hora, pero no necesitas ir a esa velocidad. Y eso podría... ¿Y si fuera 40? No, una cosa es la velocidad máxima, otra cosa es el promedio. Lo que interesa es el promedio, y un promedio de 35 kilómetros es bastante aceptable en cualquier ciudad. Perfecto, pero mi pregunta es, ¿se puede soñar con un tren? Yo sueño... Para poder dejar convivir las dos yo sueño, necesidades, la recreación... Desde el año 77 sueño con el tren, pero he ido completando mi idea cada vez más. He tenido la satisfacción de poder presidir 3 años y medio la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, y mi satisfacción de verlo llegar primero a Grau y después irse hasta Mayor, en San Juan del Lurigancho, en ese eje de 33 kilómetros. Pero hay que complementarlo también con el tren ligero. El tren ligero tiene la misma capacidad de un bus. Entonces, en algunas zonas podría utilizarse perfectamente. Yo lo pensé, por ejemplo, para la línea de costa, ¿no? Que sería un tren muy agradable, muy seguro, además, y sería muy agradable, y no de transporte rápido, ¿no? A eso iba, ¿no? Y yo creo que debemos controlar las velocidades, y eso es importante para el tema de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, ¿no? Hay velocidades que te matan, ¿no? Hay velocidades que te hieren, y hay que te golpean y no pasa nada. Eso está establecido en categorías, ¿no? 15 kilómetros por hora es una velocidad que no te va a lastimar incluso. Tienes tiempo de frenado, el golpe es menor, y eso está en estadísticas. Entonces, por eso defiendo yo que en la Costa Verde no se piense que tengas que unir un punto al otro a 24 kilómetros, 33 kilómetros en 24 minutos, porque eso requiere una velocidad rápida. La Costa Verde debe hacerse ciudad abajo. Hacer ciudad abajo es para que haya inversión. No te digo que se construya todo, sino que se respete el acantilado, no pierda la belleza que tiene, pero que se haga inversión al pie, no solamente en la parte alta, porque eso va a producir una inversión importante, y el mantenimiento, porque todos esos tributos que pagan, sean hoteles, sean restaurantes, sea incluso algún tipo de vivienda, todo esto te genera, primero, que se use todo el año, porque ahora, en invierno, baja ahora, y vas a ver, te pegas de frío, salvo que vayas con tu guacho y te metas a la ola, pero además no. Entonces, todas estas cosas tenemos que discutirlas. Se nombran autoridades, las autoridades no funcionan, después se discuten, se hacen obras, se discuten las obras, como también ahora ha pasado con este terreno tan grande, este acuario que se formó, que ahora se ha visto que el municipio que lo había tomado no lo puede mantener. Y pues claro, es difícil que baje la gente en invierno a estas zonas si no tiene todas las comodidades y no hay otro tipo de inversiones. Nadie puede discutir, por ejemplo, que la Rosa Náutica es una excelente obra y que no ha afectado para nada. Y eso es lo que debemos nosotros poblar
en la Costa Verde para que tenga vida todo el año. Y eso va a permitir que incluso tú puedas asentar bien los acantilados. Sabemos que el peligro que hay, pero eso tenemos que trabajarlo. Y algo importante es que en el reforzar bien las estructuras, porque los 70 metros desde el borde del acantilado a la parte alta adentro, cuando se produce un terremoto, ahí se produce un terremoto de un grado mayor, porque eso es razones sísmicas, y no tienes quien te aguante por este lado, porque el acantilado está acá, entonces se mueve con más fuerza. Entonces todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, tiene que haber un trabajo en conjunto, no sé si hay que reforzar la autoridad, si hay que cambiarla, quién la dirige, pero todas estas cosas tienen que verse porque tienen que ver con la seguridad. En el tema de seguridad... Vamos a seguir conversando. Sí. Vamos a seguir conversando porque vamos a tener 3 meses de campaña y yo espero que el público tenga la oportunidad de escuchar las ideas de los candidatos y por supuesto vamos a seguir conversando. Encantado, Cecilia. Una pregunta más para esta noche. ¿Por qué decidiste ir con el fujimorismo? ¿Tú fuiste fujimorista? No, y te voy a explicar rápidamente. Poco más de un año atrás, pero bueno, podemos decir un año, yo tenía la idea clara de que quería realizar el sueño de ciudad que he tenido desde hace muchos años. Y esta era la oportunidad. Entonces creamos un movimiento que lo llamamos Contigo Lima. El símbolo era la flor de Amancay, que la flor de Lima, la flor que estaba un poco casi desaparecida, entonces una recuperación de eso, era un símbolo. Conseguimos firmas, pero habían subido pues el nivel de aprobación para aprobarlos, y como todo el mundo estaba buscando firmas, tenías que reunir 300, 400.000 firmas para que llegara a las 170 válidas. Dentro de ese proceso, que incluso pusimos algunos anuncios, visitamos distritos, empiezo a trabajar porque digo, podemos reunir fuerzas. Entonces converso con varios líderes, converso con PPK, converso con Yoshiyama, converso con Lai, converso con Lourdes Flores, no sé si se me pasa algún otro, pero lo que pensábamos que podíamos hacer un movimiento municipal, que no pensáramos en el siguiente año, sino en este año, y que juntáramos fuerzas. Y eso fue un esfuerzo de varios meses, y fue encontrando, si bien cierto entusiasmo, pero el mismo PPK no me lo dijo directamente, pero consideró que yo era un poco iluso, ¿no? De pensar que podíamos reunir estas fuerzas y podíamos presentar una candidatura con un grupo de 42 alcaldes que más o menos pensáramos igual. Y de ahí vino una relación directa con Humberto Lai. Entonces ahí nos apresuramos porque fue un anuncio de candidatura cuando no estábamos dentro de los términos de la ley, ¿no? Me habían asegurado que el estatuto lo permitía, en fin, pero la voluntad era buena, la presentación fue igual, y después siguen las conversaciones cuando encuentro que hay una apertura muy grande de parte de Fuerza Popular. Me encuentro con una lideresa, y eso ha sido ya después, ¿no? Cuando ya habíamos avanzado las conversaciones, con mucha fuerza, no es un juego quizá con el término, pero una fuerza, además de una fuerza popular muy importante, una organización y una apertura que te da mucha libertad para pensar, para hacer las cosas, y me decido, y agradezco la invitación que me hacen para que yo presida la lista. Hasta último momento conversé con PPK, conversé con Lai, y ya con Lourdes no volví a conversar ni con Castro, pero en fin, ya había que tomar una decisión, porque ya empezaban a salir los candidatos por todos lados. Mirá que somos 13, Caretas había puesto a los 12 apóstoles, salió uno más ahora. Entonces había que tomar la decisión, y me he sentido muy bien, muy cómodo, he encontrado gente joven con formación, preparados, con ganas de trabajar, con mística. Y entonces me he sentido cómodo, como dije, y encontré una lideresa joven, pese a los años, con una visión muy clara, con un principio de autoridad dentro del partido que me ha dado mucha tranquilidad. Estoy invitado y con un agradecimiento muy grande, y yo pienso que
5 de abril. No sé qué pasará este domingo o mañana mismo, si la naranja mecánica gana o no gana en el Brasil, pero aquí el 5 de octubre la naranja mecánica va a ganar. Muy bien, vamos a conversar nuevamente con las demás ideas que se nos han quedado en el tintero. Muchas gracias y mucha suerte, Alberto. Gracias a ti, Ceci. Gracias y suerte nuevamente. Hacemos un corte, regresamos con El Mundo con Tudela. Volvemos.